Pilar Rahola, la verdad que es una eminencia en el periodismo hispanohablante, digámoslo así, catalana de nacimiento, española inevitablemente, y además, digamos, multifacética en temas de política local española, política internacional, política de Medio Oriente, así que hay muchos temas para hablar contigo, Pilar. Realmente es un honor para mí poder tener estos minutos conversando contigo. Tus primeras incursiones políticas tienen que ver con la ambición separatista catalana, ¿es así? Yo siempre he sido nacionalista catalana, cosa que es el concepto, dicho aquí, donde tenéis el tema resuelto, tenéis Estado propio, tenéis todo, puede parecer un concepto radical y no lo es. Es decir, nosotros somos una nación muy antigua, más de 1000 años de historia, nuestro idioma es muy antiguo, hemos tenido plena soberanía, hemos tenido leyes, conquistas, la primera constitución, digamos, entre comillas, democrática prácticamente. ¿Qué quiero decirte con esto? Yo vengo de una nación que tiene mucha historia, más de 1000 años, que hasta el 1714 tuvo soberanía plena, ejército propio, moneda propia, diplomacia propia, una carácter, una personalidad propia, y a partir de la guerra de secesión con los Borbones en 1714 perdimos nuestros derechos constitucionales. A partir de ese momento hemos sufrido permanentemente represiones por nuestra cultura, nuestra identidad. Cada generación de catalanes ha luchado para poder hablar el catalán, que es nuestro idioma, un idioma que hablan 10 millones de personas, tampoco somos tan pocos, para luchar por nuestros intereses. Y España se ha conformado a través de Castilla. Castilla ha sido la nación que finalmente conquista y ha sido siempre muy represiva hacia las culturas e identidades que no eran la propia. Ustedes saben de qué hablan porque ustedes se independizaron de la corona. La corona fue terrible, la corona borbónica ha sido un desastre. Y por tanto, para nosotros, que somos pactistas, que somos comerciantes, venimos de los fenicios, somos una gente que hemos intentado en todo momento pactar alguna solución en España que fuera confederal o federal, que resolviera el tema. Cuando murió Franco pensamos que las autonomías podían resolver el tema. Ha sido una estafa, o sea, a partir de aquel momento Madrid ha ido recuperando competencias, restringiendo derechos. El tema del catalán ha sido un tema permanentemente... Es similar al nacionalismo vasco, porque sí, ahí han tenido brotes de terrorismo terribles que Cataluña no. No, el nacionalismo vasco, el catalán, el gallego, el escocés, el británico, el de Bretaña, son nacionalismos vinculados a una cuestión defensiva. Es decir, nosotros nos defendemos de un Estado que es un Estado depredador, un Estado fuerte, e intentamos mantener nuestra identidad, nuestra cultura y nuestros derechos fundamentales. Por tanto, en este sentido somos iguales. Después es cierto que los vascos derivaron en una cuestión de tipo de terrorismo que no ha sido nunca el caso catalán. Catalán siempre nos hemos movido en términos democráticos, pero nos ha ido mal porque en términos democráticos hicimos unas leyes parlamentarias para poder votar, fuimos a votar. Mi mamá con 80 años se fue a defender una escuela con las urnas. ¿Hubo un referendo para el separatismo? Sí, para separar, para independizarse. Bueno, hubo un referendo para tener el derecho a tener un Estado propio. Y nos masacraron. Nos enviaron más de 10.000 policías que nos pegaron considerablemente. Iniciaron una causa judicial contra Cataluña que ha implicado más de 3.000 personas implicadas en juicios. Perdimos toda nuestra dirigencia política, tuvieron que irse o al exilio o a la cárcel. El nivel de represión ha sido altísimo. De manera que yo tengo que decir que más allá de que yo tengo grandes amigos que son de cualquier lugar de España y que en ese sentido no tengo ningún problema, así que es verdad que los intereses de Cataluña, que es mi nación y que es una nación milenaria, antigua, con una característica, un carácter y una identidad propia, ha sufrido mucho en la relación con España. Ojalá pudiera ser posible un pacto, nunca lo conseguimos. Y al final, pero un Estado federal resolvería el problema. Un Estado federal lo resolvería, pero no lo quieren. Porque, entre otras cosas, Cataluña, Cataluña, es el centro económico del que se nutre muy a menudo una parte sustancial del Estado. ¿Es probablemente la que mayor Producto Bruto Interno genera en España? Sí, pero perdemos un 8% del PIB que se va fuera de Cataluña y que no vuelve.
Cuando tenemos que invertir en inversiones siempre son menores que las de Madrid o otros lugares. Es el Estado quien decide en nuestros intereses estratégicos. Y esto es una... O sea, no les revierte lo que producen. En absoluto. Perdemos cada año capacidad energética, económica, financiera, con lo cual yo no te puedo resumir ahora en un minuto correcto. en lo que sería un conflicto territorial enorme que hemos intentado resolver por la vía democrática, que hemos ido 1000 veces a intentar pasar. ¿Te sentirías satisfecha si en algún momento se dijera, bueno, Cataluña para los catalanes y entonces lo que produzcan se queda ahí y se invierte ahí, pero siguen siendo España? Eso es impensable, porque una parte sustancial de España vive de la subvención o está implicada con la subvención y el dinero tiene que salir de algún lugar. Pero si en algún momento llegara algún Milei a España, ¿sería factible? Si en algún momento llegara un presidente de gobierno que quisiera pactar con Cataluña, iríamos como locos al pacto, siempre y cuando preservaran nuestros derechos. Pero ya hemos ido pactando. La lucha contra Franco en Cataluña fue muy importante. Hay autonomías en España porque los catalanes y los vascos pedíamos un estatuto de autonomía. Es decir, es una lucha de mucho tiempo, de muchos siglos, son 3 siglos de lucha. ¿Que te ha hecho perder esperanzas de éxito? No, somos resilientes. Somos gente que aguantamos. Ahora hemos sufrido una represión importante. Mi amigo Carles Puigdemont está en el exilio. Otros amigos los he tenido en la cárcel. Yo he tenido otro tipo de represalias, pero las he tenido. Pero estamos aquí. Ahora, cada generación luchó de catalanes ha luchado por su identidad. Pero eso, oye, nosotros somos más grandes que Suiza. Más grandes que Uruguay, el doble, casi el triple. Somos más o menos como Israel. Tenemos más habitantes que Noruega, que Finlandia. Lo digo porque no somos una entidad pequeña, en absoluto. Claro. Y por tanto la viabilidad económica, financiera, a todos los niveles está absolutamente asegurada. Por tanto es un tema político. Y España no te permite votar. Nosotros lo que queremos es algo tan sencillo como votar. No nos levantamos en armas, en terrorismo, nada. Decimos, queremos preguntar a los catalanes, todos los que viven allí, catalano hablantes y castellano hablantes, gente que ha venido de fuera, votar por nuestro futuro. Y nos envían la policía. Es decir, que esto de España tan bonito, tan madre patria, miren, ustedes cortaron con los Borbones. Nosotros solo queremos dejarlos sin trabajo. Es algo bueno para los Estuve en la final de Sudáfrica 2010 y quiero saber si gritaste o no gritaste el gol de Andrés Iniesta. Qué malo que eres. Porque es el autor del gol del título mundial de España, pero además anotado por un catalán y por un jugador del Barcelona. Perdóname, Eddie, ¿tú tienes alguna duda de que ese mundial lo ganó Cataluña? Lo ganó el Barça. Lo ganó el Barça Era el Barça, era Guardiola, eran nuestros jugadores, era Iniesta, pero ¿de qué hablaba ya Piqué? O sea, Vicente del Bosque no, Iker Casillas Sergio Ramos no, pasaban por ahí. Capdevila no. Pasaban por ahí. Capdevila es catalán. Ok, tienes razón, Capdevila es catalán. No, pero sí era la base del Barcelona. Pero fue campeón España con el gol de Iniesta. ¿Gritaste el gol o no? Ni bajo abogado lo digo. Yo sabía que iba a ser la pregunta más difícil para Pilar para responderla. No, evidentemente estuve muy contenta de que los jugadores del Barça ganaran la Mundial. Está claro, es el mejor equipo de la historia. Pero en cambio, como catalana, esa oleada de españolismo que se produce, que siempre se produce menospreciando a los catalanes, no, al revés, es muy desagradable para nosotros, es muy desagradable. Porque al final nos diluimos, desaparecemos y somos una entidad nacional importante. Pero, ¿qué pasa cuando esto no lo sabéis, pero tú conoces a Antoni Gaudí. Sí, claro. ¿Bien? El gran arquitecto. Sí, claro. Gaudí estuvo en la cárcel por hablar catalán. Es decir, te podría poner ejemplos de los grandes de Cataluña que han sufrido por hablar. A mi mamá le daban bofetones por pagar catalán. Te hago una pregunta. Es un idioma milenario, de hecho, es anterior al castellano. O sea, que mira. Esa historia de Cataluña y de lo que sientes tú y de lo que cuentas de tu madre no conecta con la historia de los judíos y de Israel y por lo tanto te hace ser más sensible al tema. No, voy a serte muy sincera, mi relación y mi adscripción personal y mi amor por Israel en muchos sentidos no viene porque soy nacionalista catalana. Es decir, tiene por los valores compartidos que yo creo que nos jugamos en aquel lugar del mundo. Y aunque tú me lo has preguntado y bueno, ha sido simpático que habláramos de todo ello, yo cuando hablo del tema del conflicto de Oriente Medio nunca lo mezclo con el tema Cataluña-España.
porque no contaminaríamos los temas. Yo no quiero aprovechar el hecho de que hoy, por ejemplo, esté aquí en Perú hablando de un conflicto muy cruento y difícil, y de paso meter la bulla de, bueno, y por cierto los catalanes, no, porque los pueblos tienen historias diferentes, circunstancias diferentes, y el conflicto, pero valores en común que se pueden defender. Sí, desde luego la lucha del pueblo judío por recuperar el hebreo se parece a la defensa del catalán en situaciones complicadas, aunque no con la dureza de recuperar el hebreo, que prácticamente había desaparecido. El catalán nunca ha desaparecido, pero la resiliencia por la identidad judía mantenida a pesar de situaciones muy terribles, sí que de alguna manera nos unifican, ¿no? Pero soy muy respetuosa con eso. Yo creo que el pueblo judío tiene una historia que es una historia aparte. Y si yo no fuera catalana y fuera de, no sé... pensarías igual. Pensaría absolutamente igual y continuaría sintiéndome cómplice de los valores que ahí se juegan. Cuando leía un poco sobre ti, vi que en el año 2006 te definiste como una política de izquierda. Sí. ¿En qué términos? Bueno, es que yo me he sentido siempre... A ver, ya no sé qué significa ser de izquierda. Por eso, a eso iba. Es decir, yo vengo de una tradición de izquierdas que significa luchadora contra el franquismo, aunque Franco murió que tenía 17 años, por tanto, pero sí que es cierto que yo viví una universidad que era en los inicios que aún no había democracia y muy convulsionada. Mi primera manifestación que nos pegó la policía fue con 15 años, o sea que vengo de esa tradición, nunca fui comunista, nunca... Pero por eso pregunto qué es ser de izquierda, porque lo que entiendo yo hoy es ser estatista, querer que el Estado tenga control de la economía, de la vida de los ciudadanos, de la propiedad, etcétera. Es lo que se entiende en nuestro tiempo. Nunca fui eso. Por eso te pregunto de qué iba tu izquierdismo. Porque el momento que era la izquierda catalana era una izquierda que no es Podemos, no es el estilo. Es una izquierda... No eras un Pablo Iglesias. No, en absoluto. Los catalanes siempre hemos sido bastante más conservadores. Fíjate que no hemos tenido nunca ni partidos de extrema derecha ni de extrema izquierda. Quizá ahora empieza a verlos, pero no los ha habido. Y el catalán medio, como buen comerciante, como buen fenicio, digamos, se mueve en espacios centrales. Ser de izquierdas para mí era defender los derechos homosexuales, los derechos de la mujer. Yo he sido una militante de los derechos de la mujer, los derechos ecológicos. Fui una de las que lucharon contra las corridas de toros y conseguimos en Cataluña prohibirlas, etc. ¿Pero qué piensas de Greta Thunberg, por ejemplo? No, un desastre. Entonces, si tú me preguntas cómo yo me definía, en términos de derechos civiles, de derechos democráticos, de lucha por una justicia social, yo creo que era y debo ser bastante de izquierdas. En materia económica siempre he sido mucho más liberal, ahí me acerco mucho más a un concepto liberal de la economía. Desde luego no estoy a favor, pero los catalanes nunca lo hemos estado, quizá porque hace mucho que porque son comerciantes de naturaleza. Nosotros, la idea del papá Estado controlando los impuestos, no, me parece un horror, pero me parece un horror hoy, en el 2008 y cuando yo era diputada. En ese punto yo nunca tuve nada que ver con la izquierda. Y luego en algunos aspectos que tienen que ver con la familia y la religión soy bastante conservadora. Al final, por tanto, en realidad, ¿quién soy? ¿Qué soy? Alguien que está fuera de la etiqueta. Y además, cuando más mayor me hago, que es evidente que me hago mayor, más lejos estoy de la etiqueta. Es contagioso. No, pero a ti no se te nota. No, a ti tampoco. Cada vez me alejo más de las etiquetas. Nosotros no somos pueblo, somos ciudadanos. La palabra pueblo me horroriza, porque es una sensación de rebaño. En cambio, la sociedad es de ciudadanos, es una sociedad de gente pensante, que pueden vetar a uno o a otro, acercarse más a una causa. Pero por criterio propio. Por criterio propio y análisis propio. Y yo desde que fuera muy pequeña, en la universidad la mayoría eran comunistas, yo no lo fui nunca. Yo era progresista, evidentemente, en algunos aspectos íbamos juntos, pero siempre he sido rara. Y cuando aparece el tema Israel, de golpe yo, desde muy joven, porque mis primeros artículos son con 25 años o así, eran favorables a Israel en un mundo donde los otros me decían que se has vuelto loca, ¿no? Pero yo siempre, también yo recuerdo en la universidad leer El archipiélago Gulag de Solzhenitsyn, al que hablaba de los deportados en Siberia, y mis compañeros universitarios diciéndome que estaba leyendo un libro de la CIA, ¿entiendes? Porque no había deportados en Siberia. ¿Qué te quiero decir con esto? Que yo me forjé en una familia muy luchadora. Mi tío abuelo fue el primer condenado a muerte de Franco,
nos educamos, tuvimos, como todos, como muchos, ¿no? Exilio, cárcel, muertos, en fin. Y era, por tanto, y hablaba catalán en un país donde estaba prohibido, era feminista en un país machista, antitaurina en un país taurino, republicana en un país que era dictatorial y luego sería monárquico. Me crié en una familia resiliente, dura, ¿no? Y entonces siempre tuve criterio propio. Y a veces, coincidía con la mayoría, ay, qué bien, qué cómodo. Y a veces no, y me importaba un pepino. Correcto, que es la no corrección política que tanto daño hace, porque confunde. Yo odio la corrección política. De acuerdo, yo también. Ese pensamiento de rebaño que acaba siendo un no pensamiento, es el antipensamiento. Vivimos en un mundo, Eddie, que cada vez hay más creyentes y menos pensadores. Evidentemente es más fácil creer que pensar. Que pensar, de acuerdo. Pero incluso aquellos que ahora se movilizan en movimientos de izquierdas acaban siendo puros creyentes, son dogmáticos, tienen un dogma de fe y lo siguen, son nuevas religiones. Y a mí eso me aterroriza. Cada vez un secuestro del criterio personal. Y sobre todo una negación de la libertad de pensamiento. Y de la realidad. No es la realidad la que pega en el rostro de las izquierdas en general, a la hora que hablamos de economía, de lo que funciona, de pragmatismo. Bueno, en los grandes movimientos de izquierda que nacen, por supuesto, en los albores del siglo XIX y después con todo el XX y tal, nacen con unos tópicos y unos dogmas que después se le desmontaron. La locura del comunismo y la caída del muro de Berlín y la caída de los soviets, etc., los dejó desnudos. Se fue expuestos al fracaso. De golpe todos sus mitos caían, ahora, sus soluciones caían, todo caía. Me imagino que y han mutado. Me imagino que no te gusta para nada el gobierno de Pedro Sánchez. No, es un horror. Pero si tuvieras que elegir hoy entre una candidatura de Pedro Sánchez y una de Vox, ¿cuál elegirías? No puedo, me parece una alternativa terrorífica, porque Vox pero sucede. Es de extrema derecha, no te la voy a... Pero esa extrema derecha, porque a mí me llama la atención cuando escucho extrema derecha, porque yo en realidad los extremos que en estos tiempos encuentro, el fascismo que encuentro es más de izquierdas que de derechas. Pero es que eso no te lo discuto, es decir, yo además lo he dicho y lo he verbalizado, hay un fascismo de izquierdas, que es el que ha estado defendiéndome dictaduras hasta ahora, el que me aplaude al loco de Maduro. Gracias, Zapatero. El Zapatero siendo felicitado por un grupo terrorista llamado Hamas. Esto me parece horrible, horrible. También me parece horrible Vox, que se ha nutrido de gentes del partido nazi, de los grupos ultras que venían del franquismo. Es decir, esto no es Giorgia Meloni, ¿eh? Vox no es Meloni. Meloni es una tipa inteligente, pragmática, que ha ido posicionándose y que hoy puede... Que es un poco la versión de Marine Le Pen, distinta a la de su padre. Es más versión Angela Merkel, yo creo. Está posicionándose como una líder importante. Europa. Tengo otras opciones, claro. Es, al igual que el mundo pendular, esta suerte de neomarxismo que durante los últimos 20 años ha filtrado las universidades, ha filtrado los centros culturales, ha filtrado la intelectualidad. ¿Tiende a virar hacia la derecha ahora, quizá harta de ciertas cosas? Todo movimiento extremo tiene péndulo, ciertamente, y en ese sentido lo planteas muy bien. La izquierda ha abusado tanto de ha abusado tanto de lo políticamente correcto. Puedes encontrar artículos míos criticando profundamente la censura de lo políticamente correcto de hace 15 años, no viene de ahora, es decir, viene de muy... La izquierda es la responsable, por ejemplo, del discurso de odio a los israelíes desde Stalin. El país dominante, el país apartheid, el país genocida, bla, bla, bla. Y luego tenemos el problema que tenemos. La izquierda responsable es la culpable del fenómeno woke que finalmente ha estallado, que es un fenómeno de confrontación. Antes teníamos la lucha contra el racismo, ahora tenemos los blancos contra los negros, la lucha del feminismo, ahora tenemos los hombres contra las mujeres, la lucha el por los pobre derechos. Contra el rico. Todo es confrontación, es la confrontación. Es decir, fíjate tú si lo han llegado a pervertir, que los movimientos contra el racismo eran profundamente amigos de la lucha contra el antisemitismo. Martin Luther King fue un defensor de Israel. Por los defensor de Israel y ayudado y apoyado por las grandes organizaciones judías, porque era la lucha transversal. Los judíos sufrían el antisemitismo, los negros sufrían el racismo. Ahora tenemos grupos afroamericanos profundamente antisemitas. Sudáfrica misma. Bueno, Sudáfrica es un tema... Sudáfrica post-apartheid, digo. Sigue el dinero. Sudáfrica no es Nelson Mandela, no es la lucha por el apartheid. Sudáfrica es un país
con un gobierno y con con algunos de sus dirigentes muy corruptos, que tuvo sus problemitas judiciales, que apareció por ahí una delegación iraní muy simpática y luego aparecieron unas delegaciones de Hamas y resolvieron los temitas económicos, hicieron grandes acuerdos comerciales y patapam, Tribunal Internacional. Entonces, claro, es inteligente Irán, ¿a quién envía a criminalizar? A Sudáfrica. Se cobran los favores, ¿entiendes? Por tanto, no. Pero el fenómeno woke, sin ninguna duda, es un comunismo 2.0. Con todo, ahora no tienen al Che Guevara, ahora tienen la Cafía Palestina, continúan siendo estatalistas, desprecian a los empresarios, a la gente con iniciativa. Y esta izquierda latinoamericana, del Foro de Sao Paulo, del Grupo de Puebla, y entonces tenemos a Petro, tenemos a lo que fueron los Kirchner en Argentina, Lula en Brasil, ¿sigue prosperando, sigue creciendo, o hay una tendencia con Milei, con Uruguay, con Paraguay, Peña, con la llegada de Trump, a que eso se revierta también? Bueno, es lo que comentábamos, estos movimientos de izquierda que han estresado tanto y han sido, por otro lado, tan ineficaces a la hora de resolver los problemas de la gente, conlleva que de golpe hay cantidad de gente que se sitúa en el otro extremo. Entonces es cuando aparecen los Vox, Melonis, Le Pen, etcétera, o partidos conservadores y de derechas, pero que están más a ese lado. Es un péndulo. Y si te pregunto por Isabel Díaz Ayuso. Bueno, es muy anticatalana, con lo cual muchas simpatías no nos tenemos. Hay gente del PP que te hablaría mejor que de ella. Me parece muy populista, pero es eficaz. Es populista, pero eficaz. No me gusta. Es que entiende que en algunos aspectos quizá podríamos tener la misma posición. Coinciden en muchos puntos seguramente, pero no. La lógica catalana te distancia profunda, o la suya española. Ella es una nacionalista española. Y yo soy una nacionalista catalana. La diferencia es que yo no tengo Estado. Y si yo tuviera Estado, no sería nacionalista. Ella tiene Estado y lo es. Y esa es la diferencia. ¿Y cómo explicar que en un mundo occidental, España es un país occidental, España está... No te respondí a lo de Latinoamérica. Perdóname. No. Tú vas tan rápido como yo. Esto va a ser un desastre. Pero, porque además me gusta mucho que tienes opinión propia, que es lo que hace que todo fluya, ¿no? Latinoamérica está viviendo el mismo proceso que está viviendo Europa, de golpe un cansancio enorme de unas izquierdas enloquecidas, corruptas y fascistoides. Maduro es evidente que es un fascista, y Maduro, y que te cuento de Evo Morales, etc. Y Petro si pudiera. Y Petro es un desastre de tipo, ¿no? Que además podría leer un par de libros a ver si aprende algo. No, me parece terrible. Lo que está ocurriendo en Latinoamérica me parece terrible. Y de golpe aparece un Milei que a mí, como buena pequeño burguesa europea, me impresiona un poco porque tiene una boca grande, es como Trump. Son esta gente que dice baja los decibelios, pero una vez has bajado los decibelios y escuchas un poquito con el oído de escuchar, están diciendo cosas que hay que escuchar. Milei puede que sea un bocachanclas, allí decimos esa palabra, sí. Puede que sea un excesivo, pero el tipo tenía un proyecto económico para Argentina confiable que está consiguiendo cambiar el paradigma en Argentina. Y eso yo me lo miro y me lo escucho. Porque lo que había detrás era mucho viva el pueblo, sí, y una corrupción sistemática, terrible. Y el asesinato de Alberto Nisman, y el memorándum con Irán, y las barbaridades que los Kirchner han hecho, que para mí han sido el escándalo de corrupción más importante de Latinoamérica, bueno, con la excepción de Venezuela, que eso ya no es corrupción y eso es narcoestado directo. Entonces, es posible que, y es lo que ha ocurrido en Estados Unidos, tanto Obama, tanto woke, porque para mí el Partido Demócrata se hunde con Obama. El gran Obama radicaliza las posiciones de Estados Unidos a tal punto que aparece el fenómeno woke, que luego le da de bofetones a Kamala Harris, porque la gente al final dice basta de ideología de género, basta de transgénero, explícame cómo voy a poner gasolina. Ya está bien, ¿no? Por tanto, es muy posible que, como ocurre siempre en las sociedades, cuando una sociedad está estresada, tiene problemas, tiene miedos, tiene retos, y unos no lo resuelven, se va hacia los otros. Lo ideal sería que estuviéramos en un centro inteligente, donde más conservadores, más liberales, más progresistas, nos fuéramos intercalando como... Sin radicalismo. Y ahora tenemos sociedades extremas donde por un lado aparecen los grupos, los Podemos y compañía, con la revolución permanente y el viejo comunismo, o el comunismo 2.0, y al otro lado tenemos a los Milei con esos ruidos, o los Bolsonaros, o incluso los Vox, que son peor, que es otra cosa,
que también dices tampoco por aquí, ¿no? Pero Podríamos si yo te tener- preguntara, ha vuelto a mencionar a Vox, si yo te preguntara, ¿cómo imaginarías, cómo sería un posible gobierno de Vox? ¿Qué tendría, digamos, de terrorífico? ¿En cuál país de Latinoamérica puedo No, ir a vivir? Puedes venir acá al Perú, pero te pregunto, ¿cómo sería una España bajo un gobierno de Vox? Se cargarían las autonomías, prohibirían los partidos políticos nacionalistas, es decir, vascos, catalanes y gallegos. España se explica por las periferias. España es algo más que Castilla, gracias a que hay vascos, catalanes, gallegos, que hablamos lenguas. España podría estar feliz y enriquecida por 4 idiomas milenarios. En lugar de ese se dedica a perseguirlos y a perseguir identidades. Con lo cual, la España de Vox, por lo que ellos dicen y gobiernan, es una España donde no habría memoria histórica, donde no habría autonomías. No hay ninguno rescatable. Los partidos que yo he votado estarían todos ilegalizados. Muchos de mis amigos en la cárcel, ¿qué quieres que te cuente? Ya te lo regalo del Lima, a Perú, pero no lo quiero para los míos. Eres una autoridad para hablar Sobre del todo medio. porque ahora no tengo tiempo, pero yo te podría decir nombres propios de Vox que hace unos años estaban en el partido nazi. Nazi, no estaban en... No nos confundamos, no, esto no es Milei, esto ni tan solo es Trump. Esto es una forma de fascismo que cuajó, que venía de grupos de extrema derecha, que es lo que antes llamábamos los ultras, que luego cuajaron en el fenómeno Vox, y que es cierto que ahora se van normalizando, naturalizando, y a lo mejor algún día son un partido más normal, pero no es el PP. Yo con el PP me puedo pelear, pero lo respeto. Pero es el que más te identifica ideológicamente, digamos. Sí, pero por culpa de Vox no gobierna el PP, porque como permanentemente lo radicaliza, obliga a que Vox se vaya del centro. Perdón, como el Vox lo radicaliza, obliga al PP a irse del hacia centro. el centro. Y es cuando Pedro Sánchez lo ocupa. Es decir, Vox no le hace ningún favor a Partido Popular. De hecho, lo ahoga. No es una opción. Te decía... Pero vaya, yo acabo de venir, hoy he tenido una conexión con una televisión en España. Y yo acabo de decir algo para que veas que yo en este sentido acostumbro ser, o intentar ser muy objetiva. Yo he dicho en la televisión hoy, porque hoy ha habido un debate parlamentario y por culpa de los catalanes se ha caído. Sánchez ha tenido otra pequeña derrota, querido Sánchez. Y esa es una buena noticia siempre. Lo es. Yo le digo a Puigdemont, déjalo caer, este tipo. Pero yo he dicho, el PP ha sido un partido muy duro respecto a los catalanes, sin ninguna duda. Pero cuando ha pactado, ha sido más confiable que el PSOE. El PSOE ha mentido siempre, ha estafado siempre. Son unos trileros. Y yo le dije a Puigdemont, no van a cumplir ningún acuerdo. No han cumplido ningún acuerdo. Te pregunto ahora un poco más sobre el Medio Oriente. Este conflicto que se desata despierta un antisemitismo que yo creo nunca desapareció, creo que siempre estuvo ahí, pero latente, adormecido, sin demasiados motivos para ser exultante, pero encontró motivos después del 7 de octubre. Tú has dicho bien que pocos días después Israel sería culpable de todo. ¿Cuál es tu opinión con respecto al gobierno de Netanyahu y al manejo de Netanyahu de todo el conflicto? A ver, entiendo que es una pregunta obligatoria, pero también obligatoria, lógica, necesaria, pero también me resisto a responderla. Luego te diré algo, pero te digo por qué. Fíjate que Israel es el único país del mundo que todo el mundo, los 8.000 millones, saben quién tiene que gobernarlos. ¿Y cómo? ¿Y cómo? Es decir, es que Netanyahu, este teníais que sacar y poner este. Es que hay que hacerlo así. La guerra, ¿cómo la harás? Después del 7 de octubre, ¿qué haces? ¿Te quedas no sé, a cantar, a bailar por las calles, a decir pobrecitos palestinos? ¿Qué hacemos con Israel? Yo estoy harta de vivir en un país donde todos saben qué hay que hacer en Israel. Todos, pero nadie sabe qué hacer en España, donde tienen un desastre de gobierno. Con lo cual, ¿yo quién soy para decirle a los israelíes cómo deben gobernarse? Puedo decir que me guste más uno u otro. Netanyahu es un tipo importante. Es un tipo importante, lo ha sido históricamente. A mí no me gustó nada la reforma que quiso hacer judicial, no me gustó esa que no prosperó. No prosperó porque creo que era un desastre, porque los israelíes son muy amantes de la libertad y esa era una reforma que era muy intervencionista. Del Estado intervenía demasiado sobre la corte. Por tanto, yo entiendo ahí, yo seguramente si hubiera sido israelí no estaría a favor ni de ese gobierno con los religiosos, ni sobre todo de esa... Pero eso no significa que no respete a Netanyahu como un primer ministro que le ha tocado lidiar con un momento terrible, con unos energúmenos
que practican el terror más puro, que secuestrar un bebé, que violar a niñas, que locura, es decir, es un primer ministro en un país pequeño, rodeado con 5 puntos de ataque permanente, con un país enorme llamado Irán, que lo tiene permanentemente en el punto de mira, que está intentando fabricar una bomba atómica para tirársela a la cabeza, con todas las izquierdas del mundo demonizando al país, con permanente situación de violencia, ahora un atentado terrorista, ahora unos centenares de misiles, ahora los misiles desde Hezbollah, permanentemente. Tú eres el primer ministro de ese país y cualquier idiota en Barcelona le dice cómo tiene que gobernar. Oiga, un poco de respeto. ¿Que la guerra es muy dura? Sí, claro, pero me pregunto, ¿qué guerra no es dura? Cuando me hablan de los muertos que ha habido en Gaza, primero no lo sabemos exactamente porque no se puede saber. Porque además la versión de Hamas no es creíble. No, pero Hamas es una organización terrorista. ¿Qué te va a decir? La verdad, la moral, la ética, ¿no sabes lo que es esto? Pero ha sido terrible, Eddie, tú que te mueves en medios de comunicación y te mueves, por tanto, intentas un poco entender la realidad. ¿Cómo es posible que en nuestro tiempo la BBC haya comprado como información válida las fuentes de Hamas en medio de una guerra? No la había visto nunca yo. Yo he estado en zonas de guerra. La verdad tienes que tenerla muy en cuenta porque todas las fuentes te mienten en una guerra. Al menos Israel es más confiable porque es una democracia, tiene controles. Hamas no. Hamas es una dictadura. Ha esclavizado a su gente, la ha matado, la ha perseguido, ha tomado a sus jóvenes para convertirlos en bombas humanas. Además indemniza a las familias con pensiones eternas. Más odio. Cuando a mí me hablan, tú estás en contra de los palestinos. No, jamás está en contra de los palestinos. Yo quiero que vivan felices, que tengan un futuro. Y creo que su futuro pasa por tener una buena relación con Israel. Hagamos una idea, ¿eh? Estos tipos odian a su gente. Son lo peor de lo peor. Y tú le dices a Netanyahu cómo defenderte de esto. Claro que hay una guerra, claro que hay una guerra. Y la guerra muere gente, pero oye, déjame decir algo. Perdonen ustedes, no te lo digo a ti, sino sí, claro, algunos de los que pueden ahora estar nerviosos. Es que han matado 40.000 personas, no lo sabemos. Pero si hubiera sido 40.000, alguno que habrá muerto debe ser terrorista de Hamas. No, pero porque además Hamas tenía 40.000 soldados y le quedan 10.000. Cuando se habla de un lugar que tiene 2 millones y medio de habitantes y se habla de 40.000 fallecidos, estamos hablando del 2%. No, pero de esos 40.000, si hubieran sido tantos. Correcto, pero digamos igual, ¿cómo se puede hablar de un genocidio cuando muere 2% de la población de un lugar o cuando crece demográficamente la población palestina en sus territorios? Esto es parte de las mentiras permanentes que determinada izquierda, que ha sustituido al Che Guevara por la kefía palestina, está permanentemente lanzando. Es una forma de alimentar el discurso de odio a Israel. ¿Y por qué las izquierdas se fueron hacia allá? ¿Cómo explicar que las izquierdas tengan una alianza, no sé si declarada o no, pero una alianza evidente, tácita, con el Islam radical? Bueno, esto viene de lejos. Déjame solo puntuar lo de las cifras. Es posible que haya habido 40.000. No, creo que no, pero pongamos que sí. 900 soldados israelíes han muerto. ¿Quién los ha matado? ¿Mujeres y niños palestinos? ¿No será que lo que ha habido es una guerra con un ejército armado hasta los dientes de Hamas y de Yihad Islamía, que contabiliza entre unos y otros más de 50.000 soldados, que lógicamente se han enfrentado al Sahel con todo el armamento? Y que se camuflan entre la gente. Por supuesto, y utilizan todos los espacios civiles. Hemos visto almacén de armas en guarderías, en tumbas, en hospitales que te cuento. Además, los hospitales con varios pisos hacia abajo donde tenían el armamento. ¿Y por qué lo que tú dices con tanta claridad? Porque sabes que es evidencia comprobada. En medios tan importantes como CNN, como BBC, como Deutsche Welle, como en medios en general importantes del mundo, el sesgo es tan notorio. Porque la extrema izquierda que empezó a crear el discurso demonizador de Israel, tú me preguntabas cuándo empieza esto. Empieza con Stalin. Es decir, en la Guerra Fría, en la confrontación de mundos, Israel estaba en el ámbito capitalista. Era un cuerpo democrático en medio de un montón de dictaduras satélite de los soviets, y además capitalista, y además tecnológico, y además avanzado y tal. Y aliado de Estados Unidos. Y se convirtió, estas izquierdas, ¿a quiénes odian más?
a las dos democracias más fuertes del mundo, la americana y la israelí. Fíjate qué casualidad, no odian a Irán, no odian a China, no, odian a Israel y odian a Estados Unidos. Con lo cual lo que odian es la democracia liberal, porque estamos hablando de dos emblemas de la democracia liberal. Y estos tipos alimentan un discurso de odio a Israel desde Stalin, en universidades, en intelectuales de izquierdas con el islamismo. Yo vi cómo los intelectuales franceses de izquierdas te defendían la revolución de Khomeini. Si estaba el tipo exiliado en París y había listas y listas de intelectuales de la izquierda a ver al gran libertador de los persas, que luego han enmudecido. No han estado con las mujeres, ¿eh? No han estado. Esto viene de muy lejos y viene de esa concepción de Israel es odiada porque ha vencido y ha persistido y ha tenido éxito y les rompe todos los esquemas a estos tipos. Y además en ese concepto woke de la víctima, los palestinos son todos víctimas, y aunque sean unos tipos feroces, terribles, que violan niñas y matan bebés, es igual, son víctimas. Yo he llegado a tener... Entonces ya es un estereotipo fijado, establecido y que no admite... Cuajado. ¿Por qué llega esto a la BBC? Es decir, el gran problema que tenemos es que los... Además la BBC es estatal. Sí, pero se olvidó, sí. Los grandes controles que teníamos de la información, igual que los grandes movimientos de lucha, han fallado en el 7 de octubre. El feminismo desapareció, no está. ¿Dónde está Me Too? ¿Dónde están las grandes feministas? Yo escribí un artículo di una conferencia para la OEA hablando de la muerte del feminismo. Es decir, me parece evidente que cuando a mí me dicen no, es que estas no son mujeres violadas, estas son israelíes, si eres violada pero eres israelí ya no eres violada, porque no puedes ser víctima, tienes que ser culpable, ¿no? Todo esto es de una perversión, pero el hecho es que esa extrema izquierda que fue alimentando ese discurso ha conseguido contaminar a toda la izquierda. Y ha habido una corriente, lo palestino se ha metido en lo políticamente correcto. Igual que no puedes hacer un chiste de gays, no puedes tocar a un palestino. Y perdonen los gays que los amo, pero que me entiendan, ¿eh? Es decir, lo políticamente correcto se convierte en una forma de imposición del pensamiento y ahí se mete el tema palestino. Y entonces el tema palestino se convierte en una herramienta del buenismo. Bueno, es que es aquello de, si tú eres la BBC, primero, vete a saber qué cantidad de, qué tipo de dinero y de dónde te viene, porque en el Consejo de Administración debe haber algún petrodólar por ahí, y algún no sé qué por allá, y algún que Qatar por allá. Era principalmente patrocinado por Qatar. Qatar lo ha financiado todo. Si Qatar compró un mundial de fútbol, en un lugar que había 60 grados. Y te cuento yo ahora a ti que por ese motivo yo desistí de ir al Mundial de Qatar, porque Pues era un país... Te amo. Porque era un país patrocinador de terrorismo y que había comprado de malas artes la sede de la Copa del Mundo, y yo me resistí y le dije al medio de comunicación en el que estaba, no voy a ir al Mundial porque a ese país no voy a ir a cubrir. Y los estadios olímpicos que construyó con trabajo semiesclavo del sudeste asiático. Lo de Qatar ha sido horrible, pero con los tipos... Pero podemos tener la ilusión de que Qatar se modere, que se acerque a Emiratos Árabes, que se acerque a Arabia Saudí, que deje un poco el patrocinio del terrorismo. ¿Por qué? Porque Qatar es la Suiza del terror. Es Suiza. Qatar es un país pequeñito, con un dinero ingente, que tiene un planteamiento ideológico de islamismo radical, es un salafismo puro, que sin embargo sabe que estratégicamente, como es vulnerable, y como con que juega con la idea de que es tan vulnerable que el Estado Islámico podría colocarse en él y crear un gran califato, que tienen que cuidarlo. Y entonces consigue que en su país esté el de esto de americano, no me sale ahora el nombre, que esté una base militar americana enormemente importante en toda la región. Consigue estar en la alianza contra el Daesh en la guerra de Siria, pero financia al Daesh. Todo el mundo sabe que Qatar ha financiado a Al-Qaeda, ha financiado al Estado Islámico, al ISIS. Todo el mundo sabe que ha financiado a Hamas y a Yihad Islamía, pero luego está como moderador para los secuestrados. Es Suiza, pero es una Suiza terrible. Pero todo el mundo juega a que, bueno, ese país que sea neutral. No lo es, financia, no lo es, tiene una ideología determinada. Nos ha estado comprando universidad, ha dado dinero a Cambridge, ha dado dinero a Harvard, etcétera, etcétera. ¿Con Trump esa tendencia puede cambiar? No lo sé en el caso de Qatar, porque también Trump ha jugado con Qatar, todo el mundo ha jugado con Qatar. El jugar está ahí y al final piensas,
Con el lío que tenemos con el Estado Islámico en el Sahel, que lo tenemos tan cerquita, cada vez más cerca, y que puede haber el riesgo de una nueva oleada de atentados. Con el lío con Siria, bueno, ahora finalmente ha caído, pero hasta ese momento, Irán ahí. Pues tenemos un Qatar que lo podemos usar para aquí y para allá. Ya sabemos que da dinero al Estado Islámico, ya sabemos que da dinero jamás, pero luego, Emir, por favor, mira a los secuestrados, ayúdanos. Se utiliza. Es una Suiza. Es una Suiza extraña, por supuesto. Que llegue a moderarse ideológicamente, no. Lógicamente es un horror de país, no tengo ninguna duda. Una caída de Irán, sí. De la República Islámica iraní, del régimen de los ayatolas, una secularización de Irán, ¿podría resolver buena parte del problema? Yo soy de los que creen, y estos días lo he dicho aquí en Perú, que si hay alguna posibilidad de la caída del régimen es ahora. Desde luego, antes del 7 de octubre era impensable porque Irán parecía un país mucho más fuerte militarmente de lo que después ha demostrado. No fue capaz, a pesar de la cantidad, los centenares de misiles de crucero y de otro tipo, y drones, etcétera, cargados con explosivos que envió Israel, no consiguió matar a nadie. Lo que consiguió es que Jordania respondiera, Arabia Saudita respondiera, Alemania respondiera, Inglaterra respondiera. Y que Israel tuviera ahora una vía abierta para llegar. No, y que además Israel demostrara que su cúpula, la que tiene nuclear, digamos, la que está en la estratosfera, era de una eficacia extrema. O sea, Israel ha podido probar su defensa, su última generación de cúpula, gracias al ataque iraní. Ya tenemos un Irán que ya no es ese Irán que ay, cuando Irán ataque, ya no es eso. Luego además tenemos Siria que se ha caído, ¡pah!, se derrumbó. Y luego el gran régimen de los hashemitas, que era la corriente de transmisión de todos los elementos militares, el dinero, todos los campos de drogas para blanquear los capitales hacia Hamas, hacia Hezbollah, todo esto se le ha caído. Se le han caído los proxies, se le ha caído Hezbollah, porque además Israel ha hecho una operación de inteligencia extraordinaria y la ha destrozado. Con lo cual Irán ya no es Irán. Lo único que le queda, ya no da miedo militarmente. Israel ha entrado 2 veces en Irán. Hasta las entrañas. Ni los han visto. Buenos días, entramos, pim, 4 bombitas, volvemos. Y eso solo es una muestra de lo que se podría hacer. De golpe, Irán ya no da tanto miedo. Y probablemente los propios iraníes sean los primeros que quieran bajar si cae el régimen, habrá fiestas en todas las calles de Irán. Los persas son fantásticos. Las 2 revoluciones que han hecho los hombres y mujeres de Irán, porque ha habido muchísimos hombres que han jugado su vida en contra del régimen, son los actos revolucionarios más extraordinarios, pero esto a la izquierda no le interesa. Estos izquierdas están enamorados de Maduro, que es un patán, y en cambio las mujeres iraníes que se juegan la vida, que no sabemos cuántas han muerto, que la última revolución, vida, mujer, libertad, el régimen reconoció 2000 muertos, ponle un 0 o 2, vete a saber. No tenemos ni idea. Es un régimen que se aguanta en el terror. El 25% de la población aguanta al 75% que está en contra. Esta gente, si Nelson Mandela es esa mujer iraní, no el Maduro de turno con su revolución comunista. No tampoco Nasrallah o Nasrallah era un asesino. Y la prueba de que era un asesino es que en las calles de Rojana, pero en otras calles de Siria y en el Líbano, había fiestas, por favor. Y en muchas zonas árabes. Porque al final, quienes saben cómo es Hezbollah es la gente que vive en el Líbano, que les ha destrozado el Líbano. Voy entrando Por tanto, sí, para decirte tu pregunta, yo creo que es el momento del estoque final a Irán. A Irán. Político, económico, militar, no sé. Ahora, Europa, volviendo a ello y ya en la recta final de este diálogo, te agradezco. Europa, ¿hacia dónde va? Europa está infiltrada. Europa tiene al Islam metida adentro, Londres, Bruselas, hay ciudades en Escandinavia absolutamente absorbidas por el Islam, y uno se pregunta si esta solución de Europa pasa por un tema bélico también, por violencia en las ciudades, por guerras civiles, por proyectos de expulsión. ¿Existe o no existe islamofobia? De momento lo que existe es islamismo radical, lo cual es otra historia. Yo creo que los europeos al final, bueno, los europeos hemos sido monstruosos, el estalinismo y el nazismo nacen en Europa, y el colonialismo, es decir, que tampoco no vamos a poner los méritos, pero también somos de alguna manera la cuna de los derechos civiles y de la ilustración y el enciclopedismo, etcétera, ¿no?
Por tanto, yo entiendo que ahí hay una mecha de luz, para un faro de luz, para rescatar. En el cual hay valores que son importantes. Y yo creo que Europa se define, la mejor Europa se define cuando gente de culturas y religiones diferentes conviven sin problemas. El problema es que yo creo que los ciudadanos europeos acabarán teniendo un problema con el Islam, pero lo que tienen ahora es un problema con el islamismo. El problema no son 20 millones de musulmanes, es que esos 20 millones de musulmanes tienen un montón de imanes radicales que les dicen cada día que sus mujeres no tienen derechos, que la democracia es perversa, que los judíos son culpables, etcétera, etcétera. Antisemitas, cristianófobos, antidemocráticos. Esos imanes que hace 20 años que deberíamos haber expulsado, pero si tuvimos al imán aquel tuerto en el Londostan, en los barrios de Londres, alimentando permanentemente la yihad, con Estados Unidos pidiendo su extradición, y Londres no lo daba por aquello de la pluralidad y el respeto a las opiniones, y luego después tuvimos las bombas del metro. Entonces se dieron cuenta que quizá el tipo... Charlie Hebdo mismo. Que te cuento de Charlie Hebdo, que te cuento del Bataclan, en fin, Atocha, en fin, hemos vivido ese momento. Y yo creo que si no nos tomamos muy en serio todo el fenómeno de reaparición del Estado Islámico en el Sahel, vamos a volver a tener una oleada. Yo he tenido una sorpresa cuando he ido a países, mis hijos estudian en Madrid, ya terminaron, pero estuvimos por Viena, por Praga, por Budapest, y siento que Europa Oriental, después del tiempo soviético, aprendió para siempre y se vacunó para siempre. También es verdad que la Europa Oriental no ha recibido las oleadas migratorias que ha recibido la Occidental. Pero a eso me refiero, a que quizás se vacunó, porque probablemente impidió esas oleadas. No, tienes que entender que las primeras oleadas musulmanas y además radicales que llegan a Europa vienen de los hermanos musulmanes que huyen de Egipto y de Siria, que son a miles. Y estos sí que traen un germen radical porque vienen del salafismo de los hermanos musulmanes. Y luego ya vienen las emigraciones económicas, luego viene el gran momento de la ideología islamista, y entonces de golpe empiezan a coparnos con dinero wahabí y con dinero turco, nos empiezan a copar con imanes radicales las comunidades musulmanas. Y esto es lo que se ha convertido en un problema. Y luego con esa mentalidad expansionista, porque a diferencia de los judíos que los acusan de ser colonizadores y son un paisito de nada, el Islam es colonizador. El Islam es... Tú sabes, por ejemplo, porque en Suiza hicieron un referéndum. A Suiza le permiten hacer referéndums, a Cataluña no. Pero en Suiza hicieron un referéndum preguntando si los minaretes... Si cuando ponían una mezquita se podía poner un minarete. Salió el no, que me sorprendió, porque el minarete no es un edificio religioso, es de conquista. Recuerda que ese espacio donde hay la mezquita ya es Islam, aunque esté en Suiza. Entonces los suizos dijeron, pues no hay minaretes. Es un concepto colonizador, y ese es un concepto ideológico. Ha habido épocas en que el Islam solo era una estructura religiosa. Los judíos... Cuando me hablas de Islam y de islamismo, me estás hablando que el islamismo es la politización de la religión. Es una ideología, igual que una cosa es alemanes y otra cosa son nazis. Los nazis eran gente que toma los valores alemanes y la historia alemana, pero también su exaltación, para convertirlo en una ideología de muerte. Una cosa es la justicia social y la otra es el comunismo. Es decir, la justicia social, podemos estar de acuerdo, una estructura estatal, represiva, policial, etcétera, etcétera, es una maldad. También ocurre lo mismo. Islam también es Malala, que lucha por estudiar y le disparan. Islam es Shirin Ebadi, la juez que tuvo el premio Nobel. Y son las mujeres iraníes y afganas. Y tal, es decir, son las niñas afganas que tienen prohibido incluso hablar entre ellas. Y que se tienen que casar con adultos a los 9 años. Eso es el Islam. Bueno, ahora tenemos un lío en Irak porque quieren permitir el casamiento con niñas. En Irak, Quiere decir que el Islam, al final, solo es un concepto que aúna 2.000 millones de personas que tienen una identidad cultural y religiosa quizás parecida. Pero dentro de ellos puede haber grandes demócratas, grandes luchadores por los hay, de hecho. Y esos son mis hermanos. Son mis compañeros de lucha democrática. Yo me niego a hablar... ¿Cómo interpretar, perdona que te interrumpí, porque has hablado que son tus compañeros, porque en algún momento has dicho, Israel está librando la guerra por Europa, por el mundo libre, por la democracia, y también por las mujeres iraníes.
Y también, claro, es que Israel defiende valores fundamentales que tienen que ver con la cultura de la vida, tienen que ver con la democracia, con las libertades fundamentales, tienen que ver con el derecho a existir. Todo esto son valores que nos aunan a todos. Y aquellos que están en contra es porque están en contra de la libertad. Por tanto, yo entiendo que Israel está librando una batalla por la libertad. Israel nos va a limpiar Oriente Medio. Se ha cargado Hezbollah, se ha cargado Hamas. O los ha dejado... En algún momento a Irak también con su reactor... Bueno, y no solo, y con sus racias contra la Guardia Revolucionaria, y que, evidentemente, porque por suerte Israel, en su lucha por defenderse y preservar, en realidad está defendiendo valores fundamentales. Por eso, lo diré de una manera muy fácil. Si gana Israel, no sé, va, muy bien. ¿Y si ganan sus enemigos? ¿A qué mundo vamos? Si los enemigos de Israel ganan, ¿dónde estoy yo? ¿Dónde me quedo? Es lo que le pregunté más de una vez ¿Jamás? ¿Hezbollah? ¿Irán? ¿Esos son sus compañeros, Pablo Iglesias? Es lo que pregunté alguna vez a alguien que me cuestionó todo esto de la guerra y el rol de Israel y su respuesta, y hablan de esta malentendida proporcionalidad, y le decía, te pregunto, ¿dónde preferirías que viva tu hija? ¿Bajo el régimen de Netanyahu o bajo el régimen de Yahya Sinwar o de Nasrallah? Bueno, bajo el régimen de Sinwar, por ejemplo, a lo mejor la habrían casado, a lo mejor la habían torturado cualquier cosa por haber sido adúltera, amar a quien no tocaba, y si hubiera sido un chico, a lo mejor lo habrían enviado a poner una bombita. Con lo cual, Netanyahu lo máximo que habría pasado es que le habría dicho tienes que defender al país como todos los soldados, porque todos los israelíes defendemos nuestro país. Finalmente, Pilar, última pregunta. ¿Eres optimista del mundo que le espera a nuestros hijos, nietos? Nosotros estamos, a mí me ha tocado, probablemente a ti también, vivir la transición de la edad contemporánea a la edad digital. Yo creo que estamos cambiando de tiempos, así como hubo edad media, antigua, media, moderna, contemporánea, y estamos ahora en la edad digital y cambia muy rápido. Y nosotros hemos percibido desde el periodismo ese cambio. ¿Hacia dónde va el mundo? La inteligencia artificial nos va a sustituir. ¿Qué es lo que le espera desde tu visión, desde tu ángulo, al mundo que vivimos y al mundo de los próximos 25 o 30 años? Fíjate que yo me acuerdo que en la guerra de los Balcanes pasaba artículos para el país, me parece que era, con teléfonos aquellos de guerra. Y me acuerdo que la primera vez fue el país, sí. La primera vez que el país me dijo que utilizara un mail me negué. Porque yo tenía fax, ¿para qué un mail? ¿No? Es decir, sé muy bien. Uno se resiste. No, y el móvil, ¿para qué un móvil? No tienes que tenerme controlada. WhatsApp, no necesito WhatsApp. Ya no puede, mi mamá con 90 años no puede vivir sin WhatsApp, ¿no? Con lo cual, y está más informada que nunca. Con lo cual, es evidente que vivimos una revolución que además, las revoluciones antes tardaban siglos y de golpe ahora tardan décadas y luego tardan años y casi tardan meses, todo va muy deprisa, ¿no? ¿A qué mundo vamos? Bueno, tú me preguntas si soy optimista, yo hago mía, la frase de Abba Evans, el que fue representante en la ONU de Israel, cuando en un conflicto determinado, no me acuerdo cuál, le preguntaron si era optimista y él dijo que él era profundamente optimista. Era un momento de guerra horrible y no sé qué. Y dijeron, ¿pero cómo puedes ser optimista? Y el tipo dijo, los optimistas viven igual que los pesimistas, pero viven mejor. O sea, no, los optimistas se mueren igual que los pesimistas, pero viven mejor, ¿no? Yo soy por naturaleza optimista, sobre todo porque, mira, Israel te lo explica muy bien. Nuestros enemigos pueden perder la guerra cada día. Nosotros solo podemos perder la guerra un día. No pueden darse ese lujo. No nos podemos dar el lujo de perder. Perder la libertad, perder la democracia, perder lo que somos. No, vamos a luchar. Con la palabra y como haga falta, pero vamos a luchar porque no podemos perder, como Israel no puede perder ni un solo día, porque perder en nuestro caso es definitivo, ¿no? Como no podía Ahora perder, el mundo es complicado, si vamos a un mundo muy difícil, sí. Como no podía perder el Barcelona en Arabia Saudí la final de la Copa del Rey, de la Supercopa de España. Celebraste el 5-2. ¿Cómo que no? Me hinché. Y además estamos en una temporada espectacular, habrás visto, ¿no? Sí, Hansi Flick ha hecho milagros. Hansi se ha convertido en nuestro nuevo... Es el nuevo catalán. El nuevo Cruyff, el nuevo catalán. Ya, pero ahora me vas a decir o no si gritaste el gol de Iniesta en Sudáfrica. ¿Sabes que a veces tengo unos problemas de memoria? Oh, Dios mío. Muchas gracias, Pilar. Realmente ha sido un placer conversar contigo. Gracias. Gracias.